Muy buen día, amigos. Los saluda Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual en Novarum, México. El día de hoy tendremos un episodio relacionado con Conexión Novarum y me acompaña mi hijo Bobby Bonilla porque queremos presentarles un programa que nuestra intención es que tenga un impacto importante en la educación en México con relación al advenimiento de la inteligencia artificial. Vamos a dividir en menos 3 segmentos, 4 tal vez. En el primer segmento les voy a explicar el origen de la primera generación que ya impartimos y la terminamos en mayo de inteligencia artificial en la educación, diseño de experiencias inusuales de aprendizaje, y cómo a raíz de esa primera generación, Bobby en paralelo estaba conceptualizando un libro con aplicaciones de la inteligencia artificial en las familias, en las empresas, en las instituciones educativas, incluso de todos los niveles, no nada más universidades. Él les va a platicar cómo el mismo curso le dio algunos insights, algunas ideas para redondear la publicación de su libro, que salió recientemente hace un par de semanas. Y luego, cómo en esta segunda generación nos vamos a combinar los dos para estar interactuando con los participantes de la segunda generación de inteligencia artificial en la educación, que es lo que también les queremos presentar y les queremos invitar. Esta segunda generación tiene como fecha de arranque el día 3 de septiembre. Son 6 sesiones por la tarde de hora y media. Y básicamente lo que vamos a hacer es que Bobby y yo vamos a tener contenido que les vamos a compartir en los primeros 60, 70 minutos. Y el resto de la hora y media vamos a abrir un diálogo con todos los participantes para clarificar dudas, redondear ideas, hacer aportaciones, porque ciertamente debo de reconocer que en la primera generación fue muy enriquecedor el tomar las experiencias de los profesores universitarios que asistieron. Como les comenté, fueron prácticamente 50 personas. Me voy al origen. En enero de este año 2026, varios colegas que son profesores universitarios en México y en Estados Unidos me externaron su preocupación sobre cómo se estaba incorporando la inteligencia artificial en las universidades y que prácticamente estaba rompiendo esquemas en donde el concepto de evaluación, de que yo te pregunto y me contestas y te pongo una palomita y una calificación, pues se distorsionaba por completo principalmente en los trabajos en donde el estudiante trabajaba fuera del aula, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez es más común que utilicen la inteligencia artificial y pues se distorsionaba por completo el resultado, ya que no eran los estudiantes los que estaban respondiendo, sino era la inteligencia artificial. Y de ahí vienen una serie de aplicaciones que buscan que el profesor pueda detectar cuando un estudiante utilizó inteligencia artificial. A mí eso me pareció bizarro, anómalo, o sea, no me hizo sentido, porque estaríamos criminalizando la actitud del estudiante y al maestro lo estaríamos poniendo en un papel de detective para decir, te caché, usaste inteligencia artificial, no cuenta, ¿verdad? No tiene sentido. Por eso el subtítulo de este curso es el diseño de experiencias inusuales de aprendizaje. Entonces, si bien el título tiene que ver con la inteligencia artificial en la educación y vamos a ver aplicaciones concretas, formas correctas de utilizar la inteligencia artificial para que fortalezca nuestros procesos mentales en lugar de debilitarlos, que ya hay evidencia científica de eso, lo que nosotros queremos es invitarlos, retarlos y también ejemplificarles cómo se pueden diseñar experiencias inusuales de aprendizaje para que los estudiantes vivan dentro y fuera del aula, ¿verdad? Incluso en asignaciones o tareas que se les den, experiencias en donde se friccionan con la realidad y no necesariamente es algo que se resuelva en una computadora con o sin ayuda de la inteligencia artificial. Que tampoco se trata de satanizar la inteligencia artificial, sino de que aprendamos a utilizarla de manera inteligente. Que nosotros estemos al frente, que nosotros seamos los líderes y evitar convertirnos en apéndices inertes de una inteligencia artificial.
Le voy a dejar la palabra a Bobby para que nos platique cómo la experiencia de las 6 sesiones que tuvimos con los docentes y más adelante les platico más detalles porque hay algunas tareas que se les van a asignar y van a poder presentar el resultado. Cómo esa experiencia de que Bobby estuvo pues, en un papel de soporte técnico y tal vez alguna vez le pedí que tuviera alguna intervención, le despertó y le redondeó la idea de un libro que acaba de publicar, que se llama Futuro Imparable. Adelante, Bobby. Gracias. De hecho, para el tema del libro, me voy a tener que ir un poco más atrás en la historia, porque Futuro Imparable viene de una línea que le llamé Serie Imparable de libros, en donde ahorita apenas van 2 de los varios que tengo en la cabeza. Pero el primer libro se llama Avance Imparable, que fue un libro que surgió en mi mente en el momento en el que nace mi primer hijo, para tratar de dejar como, si lo quieren ver en modo rápido, como un lineamiento de vida, ¿no? En caso de que yo no esté, que tenga un lugar en donde ver qué era lo que mi mente percibía que quería para él. Después viene el segundo hijo, se cierra por completo el ciclo en mi mente y logro publicar ese primer libro en 2025. Y una vez publicado, que fue en noviembre de 2025, para esto pues la inteligencia artificial ya estaba muy avanzada, ya empezaban los problemas en las empresas, ya empezábamos a dar consultoría específica sobre temas de inteligencia artificial en las empresas. Y dentro de la empresa de Goltec, que es la empresa de tecnología que viene de la rama de Novarum, ya empezábamos a hacer todo el tema de las automatizaciones, de los agentes, que si los servidores locales, y todo. Y surgió en mi mente la idea de cómo puedo ahora preparar a mis hijos para el futuro que les va a venir, ¿no? Porque al final la realidad es que el mundo que le tocó vivir a mi papá es muy distinto al mundo que me tocó vivir, y el mundo que a mí me está tocando vivir va a ser en extremo distinto al mundo que le va a tocar vivir a mis hijos ya en sus etapas de adolescencia, juventud y madurez, ¿no? Eh, entonces, la idea nace desde ahí, de decir cómo puedo empezar a incursionar a mis hijos al tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, para que no se les haga ajeno el que de repente aparezcan pantallas con inteligencia artificial en sus salones, o que lleguen a un trabajo donde prácticamente todo se gestiona a través de inteligencia artificial y todo. Y pues literalmente nace de esa pregunta: ¿cómo preparo a mis hijos para ese futuro? Entonces, con esa base, lo que hice fue empezar a escribir todo el manuscrito mucho más práctico, mucho más, digamos, simple, porque pues soy una persona en extremo técnica. Entonces me apoyé en un agente de inteligencia artificial para poder aterrizarlo al piso y hacerlo de una forma muy simple y muy práctica, todo lo que les quería ir explicando, ¿no? El manuscrito lo empiezo a escribir en diciembre. Recuerdo que lo empecé a escribir un día después del aniversario de mis papás, que es el 12 de diciembre, y lo traía dando vueltas, vueltas y vueltas, una tras otra, ¿no? No me gustaba cómo quedaba, no me gustaban ciertos detalles. Lo quería enfocar a los niños, pero también quería que fuera como práctico para la realidad actual de prácticamente cualquier persona. Y con la primera generación de profesores que nos tocó tener en el curso de inteligencia artificial en la educación, me empecé a dar cuenta que, a pesar de que la inteligencia artificial llevaba ya muchos años con nosotros, la realidad es que había muchas personas desconectadas por completo de ella, ¿no? Incluso asustadas. Sí, de hecho fue lo que más como que me movió internamente, el ver personas que literalmente estaban asustadas de la inteligencia artificial por lo que está provocando, ¿no? En los jóvenes, en los niños, incluso ya en los adultos en edad profesional, donde hay mucha gente que pues literalmente todo se lo está delegando a la inteligencia artificial sin ni siquiera pensar en el trasfondo de lo que esto conlleva, tanto en sociedad como personal. Y fue donde empecé a cerrar como muchas ideas y empecé a ajustar el libro para que no solo fuera enfocado a que mis hijos en algún momento, porque pues ahorita están muy pequeños para entenderlo todo,
pudieran entender qué es lo que puede llegar a pasar o qué es lo que puede estar pasando en el momento en el que ellos lo están leyendo y comprendiendo, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial ya no es una moda que podemos ignorar. O sea, ya no es algo que decimos, viene y va. La inteligencia artificial ya llegó a un punto en el que se va a quedar. ¿Sí? No vamos a poder hacer nada para que no esté presente en nuestras vidas. Y pues la realidad es que de ahí nace el todo. Tengo la interacción con los 50 maestros, prácticamente todos universitarios, en donde me doy cuenta de muchas cosas que tal vez no que no las supieran, sino que más bien tenían como el rumbo perdido, como me lo imaginaba como un camino con muchos caminitos pequeños a los lados, y uno se iba a la derecha, otro a la izquierda, y todo. Y si bien en el tema de la inteligencia artificial es algo viable, porque pues hay muchas opciones, me centré en tratar de marcar un camino práctico, un camino sencillo y un camino, pienso yo, digerible para prácticamente cualquier generación, ¿no? Si lo agarra un adolescente, si lo agarra un director de empresa, cualquiera de los dos pueden sacar algo útil del libro. Y gracias a esa primera generación pude avanzar en extremo más rápido porque la primera generación terminó en mayo, En mayo, sí. en mayo Mayo terminó 20. mayo 20 terminó la primera generación y el libro por fin pude terminarlo y publicarlo más o menos el 15 de julio de este año, ¿no? Del 2026. Y así intento, a través de ejercicios prácticos, a través de frases como muy directas, de lineamientos incluso de seguridad, en temas de seguridad y de privacidad, tratar de acompañar al lector a que entienda un poco más el tema de la inteligencia artificial. La base de todo el libro es que la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero el centro debe de seguir siendo humano, ¿sí? Y a lo que voy con esto es que no importa qué tan potente sea una herramienta de inteligencia artificial, siempre tiene que haber ética humana, criterio humano, lineamiento humano, detrás de las decisiones que está tomando, de lo que está creando, de lo que está programando, de lo que está diseñando, porque sin eso, pues simplemente la inteligencia artificial escupe información, escupe imágenes, escupe videos, escupe reportes, archivos de Excel y todo, y no necesariamente es algo bueno, es algo usable, es algo ético, o se están protegiendo los datos de quienes se subió la información para poder hacer el reporte. Y pues es también parte del todo lo que estamos tocando dentro del curso, obviamente intentando no ser complicado, no ser técnico y tratar de aterrizar todo con ejercicios, con prompts ya armados. De hecho, al adquirir el libro tienen acceso a una serie de prompts que ya están armados para poder utilizar y personalizar, porque al final la inteligencia artificial poco a poco, si se han dado cuenta, vamos a tener acceso a ella de forma más fácil, más rápida y más profunda, incluso de forma gratuita, ¿no? Y pues hay que entender qué es el concepto, hay que entender qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y obviamente practicar y poder tener como las herramientas para poder utilizarla mucho mejor, reduciendo lo más posible los riesgos relacionados. Gracias, Bobby. De hecho, para ser claros, en la inscripción de este curso de la segunda generación de inteligencia artificial en educación, van a recibir una copia del libro de Bobby en formato de Kindle. Si no tienen una Kindle, no es necesario. En la computadora, en el celular, pueden bajar la aplicación y ahí leerla. Y ahí vienen los prompts y los QRs, ¿verdad? Donde se puede accesar más información. Entonces, la segunda generación va a estar enriquecida. Vamos a hacer 2 expositores en lugar de un solo expositor, una visión con más conocimiento técnico como es la de Bobby, y yo más enfocado en el tema del desarrollo humano y del aprendizaje real. De las cosas que descubrimos en el primer curso, con ayuda también de los profesores que se inscribieron y estuvieron muy activos participando, es de que el mejor usuario de la inteligencia artificial es una persona experta en el tema. Y pudiera parecer absurdo, porque dices, entonces si soy experto, ¿para qué quiero la inteligencia artificial? La verdad es de que si en un momento dado yo le hago una consulta a la inteligencia artificial y no tengo un conocimiento previo, ¿cómo voy a poder juzgar si lo que me está entregando es válido o no, es cierto o no? Dado que todas las inteligencias artificiales, la que ustedes usan también,
al final, hasta abajo, con letra chiquita, dice, recuerda que me puedo equivocar, revisa la información y tú valídala, ¿no? Entonces, sí se necesita tener un conocimiento sobre lo que nosotros consultamos para obtener mejores resultados. Ahora, les quiero platicar algo que sucedió también en el proceso de estar investigando sobre esa interfaz entre la inteligencia artificial y la educación. Invito a una universidad importante en el país para que se inscriban en la primera generación y me dicen, Roberto, nuestros tiempos no dan, porque empezábamos en marzo. Dice, pero mira, te invitamos a este foro virtual de inteligencia artificial en educación que se va a llevar a cabo en agosto. Entonces, veo la convocatoria, es lo que en inglés se llama un call for papers, ¿verdad? Para que tú presentes tu ponencia, fechas límites y demás. Y entonces registré un tema que denominé gobernanza de la inteligencia artificial en la educación y en las empresas. Y fue aprobado. Entonces, el 21 de agosto vamos a presentar ese modelo de gobernanza que tiene muchísimos retos, ¿sí? Porque prácticamente todos los días y casi podría ser cada hora están saliendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, la gobernanza se tiene que diseñar cuidadosamente, que es uno de los temas que vemos durante el curso. Y desde el inicio, perdón. Exactamente, sí. Sí. Y, por ejemplo, acabo de escribir un blog hace media hora que habla de cómo en las universidades ya está causando efectos negativos. Y hay un caso de la Universidad de Brown en Estados Unidos, donde un maestro aplica una evaluación intermedia de su semestre, ¿verdad? Para llevar a casa. Entonces, los alumnos la entregan y asombrosamente para él ve prácticamente trabajos perfectos, ¿no? Calificaciones de 9, 95, 100, etcétera, etcétera. Con muchos años de dar esa materia, dice, hay algo raro aquí. Entonces, la forma en que lo trata de resolver es, y le funcionó, decir, bueno, el examen final va a ser presencial. No va a ser para llevar a casa ni nada de eso. Y de un promedio de 95 se cae a un promedio de 48. La calificación promedio al hacerlo presencial. Pero para esto, cerca de 16 de los alumnos se dieron de baja, porque dijeron, no voy a hacer el ridículo porque pues yo usé la inteligencia artificial y me van a cachar, ¿no? Y de los que quedaban, como 19 reprobaron. Pero hay casos tan dramáticos que en la evaluación de medio término sacaron 100, así redondito, y en la evaluación presencial de fin de curso sacaron 0. O sea, nada más imagínense, ¿no? El impacto de lo que está sucediendo. Y eso se está presentando en universidades en diferentes partes del mundo, incluso aquí en México. Ya tenemos un caso muy sonado ahorita a nivel nacional. Y entonces lo que sí tenemos que hacer es no enfocarnos tanto en la enseñanza. El rol del profesor debe de cambiar. Debemos de ser más humildes. No vamos a tener la respuesta a todo. No vamos a tener la única voz dentro del aula. Debemos de organizar debates, diálogos, exámenes orales, que yo cuando fui profesor en una institución privada por más de 12 años, los aplicaba. Ya los aplicaba incluso antes de la inteligencia artificial, porque encargaba trabajos en equipo y me daba cuenta que del equipo de 4, 1 o 2 a lo mucho eran los que realmente trabajaban. Entonces, sí, busqué yo cómo le hacemos para que validemos que estas personas realmente aprendieron, y es regresar a los exámenes orales. Gracias, Bobby, por poner ahorita esta imagen para enfocarme en las sesiones. Son 6 sesiones de hora y media, ahí están las fechas, pero también tenemos 2 sesiones que las denominamos como opcionales, que están, si no me equivoco, Bobby, es 29 de septiembre y 6 de octubre, ¿verdad? Sí, es correcto. Sí. Esas 2 sesiones que están ahí intercaladas, las denominamos opcionales porque son un diálogo completamente abierto. Ahí no exponemos nosotros absolutamente nada, sino que a través de la misma virtualidad nos reunimos con quienes deseen llegar y clarificamos dudas, vemos casos particulares que nos quieran preguntar con mayor detalle, y así es como buscamos redondear toda la experiencia de las primeras 5 sesiones, y ya la 6ª sesión, que cerramos el 15 de octubre, pues ya estamos también concretando lo que nos compartieron los participantes en las sesiones opcionales. Entonces, básicamente de eso es de lo que estamos hablando.
Las primeras 2 sesiones vemos conceptos. La idea es que ustedes tomen un papel de estudiantes para aprender un tema totalmente ajeno a su quehacer y veamos si a través de experiencias de aprendizaje logramos que ustedes aprendan algo nuevo, ¿no? Porque también les va a servir como espejo de lo que puede suceder en su aula, porque lo que están ustedes enseñando a sus alumnos son cosas nuevas, cosas que no conocen, ¿sí? No importa si eres un maestro de diseño, de arquitectura, de ingeniería, de química, de física, les están llevando cosas que nunca han visto en su vida. Entonces, ayudarles a que vean cómo sí se puede aprender cosas distantes y distintas a lo que tú dominas en tu campo. Y les damos conceptos en las primeras 2 sesiones, pero en la sesión 3, 4, 5 y 6 ya se asignan, bueno, desde la sesión 2, perdón, se asignan tareas que ya se empiezan a presentar se entregan en las sesiones 3, 4, 5 y 6. De esas tareas, como tenemos una comunidad en WhatsApp en la que interactuamos, en esa comunidad van subiendo las tareas, las voy leyendo, las voy revisando y me pongo de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Si tú subiste una tarea que tiene elementos muy valiosos, te digo, oye, Toño, ¿qué te parece si en una sesión específica para presentar estos proyectos, estas tareas, nos compartes tu experiencia de aprendizaje cuando la hiciste, ¿no? Y funcionó muy bien porque la verdad es que hicieron cosas fabulosas que con frecuencia excedían nuestras expectativas sobre lo que pudieran ellos lograr con o sin la inteligencia artificial, porque también usamos un semáforo para decirles, foco verde la puedes usar como tú desees, ¿no? Foco amarillo la puedes usar en forma limitada de esta manera, o foco rojo, no la uses. No la uses porque queremos ver que vivas otro tipo de experiencia de aprendizaje. Entonces, vamos a tener esas sesiones, 60, 70 minutos, donde exponemos Bobby y su servidor. Ustedes tienen un chat donde pueden ir formulando preguntas y los últimos 20 minutos resolvemos esas preguntas y clarificamos, ¿no? Entonces estamos haciendo esa combinación de experiencias entre Bobby y su servidor y esperemos que pues les resulte interesante y atractivo. Si les quieres comentar, Bobby, de la masterclass. Sí, vamos a tener una masterclass previa de 30 minutos. Esa va a suceder en los canales en vivo en YouTube y en Twitch de Novarum, donde vamos a dar una introducción un poco más clara de lo que se va a tocar en el curso. Y además vamos a dar una herramienta con 15 prompts listos para utilizar, muy en específicos para el tema de la educación. Y esta va a suceder el jueves 13 de agosto a las 7 de la tarde en hora México, a las 7 de la noche hora México. Es abierto a cualquier persona que quiera entrar a los canales, porque algo que quiero agregar es que esta puede ser considerada una de las transformaciones más grandes de nuestra época y es algo que no va a parar, es algo que va a continuar y va a seguir evolucionando y transformándose y todo. Pero la importancia de estos talleres, de estos cursos que estamos haciendo, de mucho de lo que hacemos como Novarum y como Goltec, dentro de las empresas, dentro de la consultoría, incluso es algo que trato de hacer en el libro, es no olvidar por qué avanzamos, pero más importante aún es no olvidar para quién estamos construyendo lo que estamos construyendo. Y lo más importante, y bueno, también igual de importante es no olvidar la parte humana, la parte pues, de nosotros como tal, ¿no? Y pues por eso es que estamos tratando de hacer como toda esta intervención, si lo quieren ver así, lo podría describir así, para intentar proteger lo que viene hacia el futuro. Proteger a los alumnos, proteger a los maestros, proteger a las empresas, que estemos listos para todo lo que viene y que no nos agarren, como dicen por ahí, con los dedos en la puerta, pues literalmente los alumnos sacando notas perfectas en donde nunca se habían visto notas perfectas, y que no sepamos cómo hacerle, qué es lo que podemos hacer o qué herramientas podemos utilizar. Así es. En la descripción de este podcast, de este video podcast, van a encontrar la liga para tanto la masterclass como para el curso que inicia el 3 de septiembre.
y nos daría mucho gusto que nos pudiéramos saludar, que aprendamos juntos, porque reconocemos que todos estamos en papel de aprendientes. Fíjense muy bien, en Sudamérica es donde más ha empezado esa corriente de dejar de llamarles estudiantes y llamarles aprendientes, enfocándonos en el aprender y sobre todo aprender a hacer. O sea que el graduado, una vez que termina su carrera, pueda hacer cosas específicas, ya sea en su emprendimiento o en la empresa en donde va a trabajar, de manera concreta con lo que aprendió. O sea, que realmente no nos enfoquemos en enseñar, sino nos enfoquemos en que nuestros estudiantes realmente aprendan, que tengan esas fricciones con la realidad que les dejan huellas imborrables para toda la vida. Pues muchas gracias. De mi parte es lo que les queríamos compartir. Agradecemos su atención y nos seguimos viendo en Conexión Novarum. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo. Los esperamos aquí en el canal de YouTube de Novarum, que tenemos videos de muchos tipos para empresas. También invitarlos al canal de Goltec, donde se suben videos sobre temas de tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial. Y pues nada más animarlos a que tomen este paso para no quedarse tan atrás. Está un poco difícil mantenernos al nivel, pero pues el chiste es tratar de dar pasos, aunque sea pequeños, para no quedarnos tan atrás y poder tener mejores herramientas y mejor seguridad para todo lo que se viene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.